Prácticamente el plan les resultó no tan fácil, por cierto, como lo que esperaban, porque ellos mismos han reconocido que tardaron 150 minutos. Eso es 2 horas y media para completar la operación. No van a reconocer nunca que tuvieron bajas, tanto materiales como humanas, porque es lo que en sus manuales se denomina una Black Operation o operación oscura, operación no reconocida, a pesar de la altanería del presidente Donald Trump y del secretario de Guerra. Hay una analogía interesante en el testamento de Bolívar que dice: siento que he arado en el mar. Y yo asumo esa metáfora de Bolívar en el sentido no de una derrota, porque al final, si vemos el funcionamiento del mar, todo lo que va al mar lo devuelve el mar. De tal forma que ese espíritu de Bolívar, ese espíritu de unidad, de integración, el equilibrio del universo, como lo denominaba tanto en la Carta de Jamaica como posteriormente en el discurso de Angostura, vuelve a la historia de este mundo, a la historia de nuestra América, en formas muy distintas. E indudablemente sentimos el golpe. Esto es un golpe en el estómago, más bien en el corazón de los venezolanos, por lo que significa Nicolás en términos de la herencia del compromiso de Chávez, que es el compromiso de Bolívar. Pero a pesar de ese golpe, ahí vemos cosas interesantísimas. Vemos primero el funcionamiento como un reloj suizo de la institucionalidad que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Secuestran a Nicolás el sábado, se juramenta la Asamblea Nacional, nos juramentamos en la Asamblea Nacional el día lunes, y en la tarde inmediatamente asume la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, hasta que logramos el retorno de Nicolás y de Cilia. Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por ANTV. Han pasado ya más de 20 días desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la compañera diputada Cilia Flores. E indudablemente hay que hacer un balance. La operación, que fue una operación en donde aplicaron lo último en tecnología, tanto de intersección de las señales electromagnéticas como en términos de capacidad de fuego, no ha logrado el objetivo que esperaban inicialmente. Y en esto hay que insistir recurrentemente. El manual de operaciones aplicado el 3 de enero de 2026, comenzando el año contra Venezuela, es el mismo manual que fue exitoso para un cambio de régimen en el caso de Irak con Saddam Hussein. Fue exitoso para un cambio de régimen en el caso de Libia con Muammar Gaddafi. Y fue exitoso en Siria con Bashar al-Assad. Sin embargo, aquí en Venezuela fracasó. Hemos explicado insistentemente que el fracaso de la operación tiene que verse con que hubo de alguna manera una acción importante en términos tácticos, pero en términos estratégicos a largo plazo hay una profunda pérdida por parte de ellos. Prácticamente el plan les resultó no tan fácil, por cierto, como lo que esperaban, porque ellos mismos han reconocido que tardaron 150 minutos. Eso es 2 horas y media para completar la operación. No van a reconocer nunca que tuvieron bajas, tanto materiales como humanas, porque es lo que en sus manuales se denomina una Black Operation o operación oscura, operación no reconocida, a pesar de la altanería del presidente Donald Trump y del secretario de Guerra. De tal forma que lo importante es entender que a pesar del secuestro de un presidente, que en otro sistema político pudiera haber significado un descalabro institucional, la generación de un caos colectivo y la implosión de la sociedad, eso no ocurrió acá en Venezuela. Eso tiene varias explicaciones. Una primera explicación de corte histórico. No puede perderse de vista que nosotros estamos en medio de una confrontación entre la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana. Por eso mi camisa. Mientras ellos más apuestan a Monroe, nosotros respondemos con Bolívar. Y eso es una confrontación que data desde 1817, cuando Bolívar
ordena la operación de la isla Amelia, que da paso al control marítimo de la Florida, que después terminará los Estados Unidos comprándosela a España. Luego hay un segundo capítulo. Al año siguiente, en 1818, Bolívar retiene 2 goletas, Tigres y Liberty, y hay un forcejeo en términos del principio de soberanía y el ejercicio de la jurisdicción por parte de Bolívar y el encargado norteamericano Irving. Y esa controversia va a continuar posterior a Ayacucho, el triunfo de Ayacucho en 1824, y que tiene que ver con la convocatoria del Congreso de Panamá el 7 de diciembre de 1824 y la concreción del Congreso de Panamá en 1826. Este año se cumplen 200 años. Y la controversia no fallece con el cambio de paisaje físico de Bolívar. Hay una analogía interesante en el testamento de Bolívar que dice: siento que he arado en el mar. Y yo asumo esa metáfora de Bolívar en el sentido no de una derrota, porque al final, si vemos el funcionamiento del mar, todo lo que va al mar lo devuelve el mar. De tal forma que ese espíritu de Bolívar, ese espíritu de unidad, de integración, el equilibrio del universo, como lo denominaba tanto en la Carta de Jamaica como posteriormente en el discurso de Angostura, vuelve a la historia de este mundo, a la historia de nuestra América, en formas muy distintas. Vuelve primero con Martí y su antiimperialismo a finales del siglo XIX. Vuelve en la figura de Cipriano Castro oponiéndose a la New York and Bermúdez Company en el intento de derrocarlo. Vuelve en la resistencia de Sandino en las montañas de Segovia en Nicaragua. Vuelve en la figura de Jorge Eliezer Gaitán defendiendo a los campesinos de la United Fruit en Colombia. Vuelve con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Vuelve con Fidel Castro y el Che en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Y retorna de nuevo con nuestro Chávez en 1999. Lo que quiero decir con esto es que históricamente nosotros nos hemos levantado siempre cada vez que nos han golpeado. E indudablemente sentimos el golpe. Esto es un golpe en el estómago, más bien en el corazón de los venezolanos, por lo que significa Nicolás en términos de la herencia del compromiso de Chávez, que es el compromiso de Bolívar. Pero a pesar de ese golpe, ahí vemos cosas interesantísimas. Vemos primero el funcionamiento como un reloj suizo de la institucionalidad que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Secuestran a Nicolás el sábado, se juramenta la Asamblea Nacional, nos juramentamos en la Asamblea Nacional el día lunes y en la tarde inmediatamente asume la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada hasta que logramos el retorno de Nicolás y de Cilia. Y no es que es una encargaduría de papel o virtual, ¿no? Convoca el Consejo de Estado, convoca el Consejo Federal, empieza a legislar, empieza a funcionar, normaliza la vida pública, atiende problemas esenciales como es el financiamiento, porque este es un país que depende de la venta de petróleo. Propone 2 fondos sumamente extraordinarios para atender el tema del salario y por otra parte los servicios, y salimos a una consulta general que muestra la fortaleza de nuestro sistema democrático, su funcionamiento institucional y el hecho de que es un escudo contra la desestabilización. ¿Es un escudo impenetrable? Indudablemente no estamos diciendo eso, pero es un escudo capaz de resistir, es un escudo capaz de reponerse, es un escudo capaz de lanzar una ofensiva. Y de eso es lo que se trata efectivamente lo que nosotros estamos haciendo. Seguimos siendo un mal ejemplo. Pero somos un mal ejemplo porque no nos damos por vencidos. Somos un mal ejemplo porque no nos doblegamos. Somos un mal ejemplo porque no perdemos la esperanza. No perdemos la esperanza. Este es un pueblo que ha demostrado históricamente que resistimos. Y entonces ahí hay que ver la acción política. La presentación el jueves pasado de 3 proyectos de ley. Uno de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una propuesta de ley para la aceleración de trámites administrativos y una propuesta de ley
para la protección de los derechos socioeconómicos de los venezolanos es la respuesta de un boxeador que creen que lo tienen contra las cuerdas y como Ali hace un juego de cintura para salir llaveando, para salir de la esquina golpeando. Y no golpeamos desde la altisonancia, no golpeamos desde la vociferación, desde el grito sin sentido, golpeamos desde la racionalidad con afectividad. La racionalidad de entender que este es un país que depende de la venta de petróleo y que el acuerdo que tenemos con Chevron, que funciona a través de una licencia especial de la OFAC y que permite que se extraigan 850.000 barriles diarios de petróleo por parte de Chevron y que por lo tanto hay 350.000 barriles de diferencia en la cifra que la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio en su comparecencia, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, que tenemos una producción de 1.200.000 barriles, significa que hay 350.000 barriles que estamos produciendo que deben ser protegidos de las medidas coercitivas unilaterales y del sobrecumplimiento que lo que busca es la asfixia de la economía venezolana, y generando la asfixia de la economía venezolana busca de alguna manera que los venezolanos nos rindamos. Y eso entonces es lo que permite la racionalidad de la acción. Por supuesto, a esta acción racional responde, en medio de las condiciones de guerra cognitiva en la cual estamos, una respuesta de manipulación. Que el Estado está cediendo su soberanía, que el gobierno nacional está regalando el petróleo, que el petróleo y los recursos derivados de la venta lo está administrando Donald Trump. Y se trata de una operación cognitiva de amplio alcance dentro de una operación multiforme, una operación compleja que busca indudablemente afectar la interpretación racional y la respuesta racional que estamos haciendo, pero sobre todo afectar nuestro sentimiento, ese sentimiento de orgullo de ser hijos de Bolívar, ese sentimiento de orgullo que nos transmitió Chávez, ese sentimiento de orgullo y valor que encarna Nicolás y Cilia, que encarna cada venezolano, la compañera del club, la jefe de calle, la líder de comunidad, el de la estructura parroquial, el de las organizaciones sociales que acompañan este proceso. Y entonces comienza la manipulación. Que el petróleo lo estamos regalando. Ya la presidenta lo dijo. Se van a recibir 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, que es muy significativa la cifra, para ir a alimentar el fondo de compensación destinado a hacer el ajuste salarial que tanto piden los venezolanos. 500 millones de dólares que serán distribuidos a través del situado, que serán distribuidos a través de los programas sociales y de atención que no ha dejado de atender el gobierno nacional. Pero se trata, insisto, de una operación cognitiva de amplio alcance, destinado a generar división, a generar lo que por las armas no se atreven. Y esto es importante, que con toda seriedad le hablemos a los venezolanos. Les hablo no como el diputado que soy, sino como el estudioso de la guerra, el estudioso de la polemología, estudioso de las ciencias políticas y la geopolítica. Esa operación que movió más de 150 aeronaves, que movió un conjunto de efectivos, que utilizó lo más moderno de elementos de guerra no tripulados con inteligencia artificial, es la muestra contundente de que ellos saben que una operación terrestre de amplia magnitud como la que hicieron en Panamá en 1989, o la que hicieron en Libia, o la que hicieron en Irak, en Venezuela, es imposible. No porque, tal como ellos quieren presentarse, en la dinámica de una película hollywoodense de ser imbatibles, no, sino que una operación militar como la que llevaron adelante en Panamá les significaría a ellos por lo menos entre un 10 y un 20% de bajas. Pongámoslo en número.
Esa operación que iniciaron en septiembre, tenía hasta los momentos unos 12.000 hombres en esa operación. Si usted le pone el 10% de un esfuerzo bélico que ellos hagan, de una operación que tenga que cubrir un espacio que de costa a costa, y ya lo he dicho varias veces, pero lo quiero repetir, de Castillete a la desembocadura del río Esequibo hay 3.400 kilómetros, 710.000 kilómetros de mar territorial, 916.000 kilómetros del territorio venezolano, más los 150.000 de la Guayana Esequiba. 8 millones de venezolanos que han recibido enseñanza básica en la manipulación de armas. Si le ponemos, por lo tanto, esos 15.000 soldados, 20% serían 3.000 soldados devueltos en ataúdes. ¿Usted sabe lo que significa eso para los norteamericanos? Rememorar el efecto Vietnam. Y la opinión pública le caería encima a Donald Trump en un año que además es electoral. Son las elecciones de medio término. Hay renovación parcial del 43% de la Cámara del Senado y del 43% de la Cámara de Representantes. Y por lo tanto el riesgo de una situación que ya ha tenido, como es la pérdida de la gobernación de California, la pérdida de la gobernación de Illinois, la pérdida de la alcaldía de Nueva York, en manos de actores políticos que no son precisamente muy adeptos de Donald Trump, y la posibilidad que con la pérdida de la mayoría escasa que tiene Donald Trump en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores se pueda producir lo que ellos denominan un impeachment o un juicio político, está ahí. Y Donald Trump sabe que tiene que jugar con eso. Y entonces juega a medianas verdades y grandes mentiras. Y juega a provocar. Porque esa imagen que construyó con inteligencia artificial, donde sale Canadá, Groenlandia, Estados Unidos y Venezuela con una bandera norteamericana, no es más que una provocación. Y la provocación tiene un efecto y una manipulación neurolingüística importante. Es generar exceso de dopamina, es generar serotonina, es generar elementos que produzcan miedo, que produzcan angustia. Y cuando la gente está angustiada, cuando la gente tiene miedo, no raciona, no piensa adecuadamente. Hay una perturbación. Y eso obviamente es lo que se busca. En la perturbación sale el miedo. En el miedo puede surgir la irracionalidad. En la irracionalidad se expresa la violencia. Y en la violencia es el objetivo final del proceso de desestabilización. Pero ante eso, fíjense la maravilla de lo que nosotros hemos hecho y la profundidad que eso significa desde el sistema político venezolano, desde la democracia venezolana, de lo que hemos construido a nivel de participación, a nivel de conciencia social, a través de la movilización y la organización, repito. Ante el miedo, ante la angustia, ante la desinformación, nosotros respondemos con calma, con gobernabilidad, con institucionalidad, con orden. Y esto demuestra aquello que nos decía Chávez. Cuando Chávez decía, ya no soy yo soy cada hombre y cada mujer. Lo mismo pasó con Nicolás. Nicolás no es él, es cada hombre y cada mujer. Cada hombre y cada mujer que a pesar del dolor que da saberlo detenido, que a pesar de la angustia que eso puede producir, no nos damos por vencidos. No bajamos los brazos. Porque como dice Benedetti, y yo siempre lo repito, el futuro es lento pero viene. Seguro pero viene. Firme pero viene. Y el retorno de Nicolás, compañeros, compañeras que nos ven en Así Lo Vemos por ANTV, eso es algo que vendrá. No esperen que sea un acto de magia como el mago que saca el conejo del sombrero de copas de la nada, o el que desaparece la mesa debajo del mantel. No es un acto de prestidigitación, es un acto de diplomacia, es un acto de racionalidad, es un acto de también jugar con las condiciones que ellos tienen. El venezolano y la venezolana que crea que la presión está solo de este terreno de juego, se le olvida que esto es como un juego de ajedrez.
Aún aunque usted juegue ajedrez contra una máquina, está jugando contra otro del otro lado. Esto es un juego de fútbol. Es un juego de estrategia. Es un juego de quién administre mejor su fuerza. Es un juego de quién mueva mejor su defensa para anular al delantero del otro equipo. Es un juego de quién administra el cansancio. Es un juego donde la inteligencia debe ir paralelo al sentir. Y es lo que está haciendo Delcy, es lo que está haciendo Jorge Rodríguez, es lo que está haciendo Diosdado, es lo que está haciendo cada gobernador del Gran Polo Patriótico, es lo que está haciendo cada alcaldesa y alcalde, es lo que está haciendo cada legislador regional, cada diputado, cada concejal, es lo que está haciendo cada equipo regional, municipal, parroquial, cada líder de comunidad, cada jefe de calle, cada miliciano en las unidades milicianas de combate, cada jefe de la zona de defensa integral, cada jefe de las regiones de defensa integral, cada comandante de las bases de defensa integral. Lo que tenemos que hacer cada venezolano y cada venezolana. Cabeza fría. Cabeza fría. Seguir sintiendo, pero con cabeza fría. No permitir que nos perturben. Y no permitir que nos perturben es salir a la calle a explicarlo, que esa ley orgánica de hidrocarburos, la ley vigente, tiene 20 años. Que la ley antibloqueo que se aprobó entre 2019 y 2020 permite los contratos de participación petrolera. Y esos contratos de participación petrolera otorgan ciertas medidas que permiten intentar saltarse las medidas coercitivas que la OFAC, que es la Oficina Federal de Control a través de la cual se ejercen las medidas de presión contra Venezuela, no afecten a esos 350.000 barriles diarios que otras compañías que no son Chevron están extrayendo en este momento en Venezuela. Y es que deben recordar que con todo y el esfuerzo que ha hecho Nicolás y la propia Delcy de intentar diversificar la economía venezolana sigue siendo una economía que depende de la venta del petróleo. Y si nosotros queremos atender para evitar el escenario que ellos buscan, que es crear un caos social, si queremos contener ese caos social, tenemos que tener más ingreso petrolero. Y más ingreso petrolero significa que mayor producción. El problema es que por la asfixia económica que en este país ha generado más de 840.000 millones de dólares en pérdida desde el año 2013 para acá, el Estado venezolano no tiene capacidad para invertir en nuevos campos que los tenemos. Recuerden que son 310.000 millones de reservas comprobadas. ¿Okay? Pero yo insisto en este dato. En el Golfo de Venezuela tenemos 540.000 millones de barriles de petróleo extraíble que no hemos podido comenzar a explotar porque eso exige una inversión significativa. Y no tenemos los recursos para pagar nosotros esa inversión. Por lo tanto, si queremos contener el conflicto social, que es lo que siempre han buscado, si queremos de alguna manera incentivar esto, tenemos que crear unas condiciones jurídicas. Y esas condiciones jurídicas solo es posible a través de la modificación de la ley orgánica de hidrocarburos. Eso es posible transformar lo que la ley antibloqueo señala de los contratos de producción petrolera y elevar su categoría jurídica en la ley orgánica de hidrocarburos. Eso significa además que si hay inversores que quieren comenzar a explorar nuevos campos que no tienen infraestructura, que exige por lo tanto una mayor inversión, nosotros podemos negociar con ellos para que haya de alguna manera un acuerdo sobre la tasa de impuestos sobre la renta. No es que van a dejar de pagar impuestos sobre la renta, no es que van a dejar de pagar regalías, sino que en función que esos campos son unos campos no explorados y que es necesaria una mayor inversión, se les reconoce esa inversión porque la ley orgánica de hidrocarburos dice que en ese tipo de situación las empresas que contraten con el Estado se encargan totalmente de eso. Eso significa que PDVSA no va a poner un medio, pero PDVSA va a acompañar el proceso a través del cual se produce.
Pero para poder llevar adelante esa ley orgánica de hidrocarburos es necesario una ley de agilización de trámites. Que los trámites que permiten los contratos de producción petrolera, que los trámites que ahorita están establecidos a través de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la famosa LOPA, y los distintos mecanismos legales que generan un control de la administración pública, no es que esos controles van a desaparecer a través de la ley de agilización de trámites, sino que se simplifican los trámites. Eso es un proceso, por cierto, que es una deuda histórica, porque la simplificación de trámites es algo de lo cual nos hablaba Chávez en torno a dos conceptos: eficacia y eficiencia. Y eso además va acompañada de una tercera ley, y están concadenadas una con la otra: la Ley de Protección de Derechos Socioeconómicos. Porque recuerden que la especulación, la falta de conciencia es un tema. Y además esta Ley de Protección de Derechos Socioeconómicos no es solo que establece un tema que incorpora a las comunas para crear comunidades de consumidores que supervisen que no haya la especulación que vivimos entre noviembre y diciembre con los precios, producto de la inconsciencia de algunos actores, no todos, esto es importante decirlo, no todos los pequeños, medianos y grandes comerciantes son especuladores, pero los hay. Y por lo tanto estamos hablando de tres leyes que se complementan. Tres leyes que tienen tres objetivos esenciales. El primero, facilitar el incremento de los ingresos del Estado venezolano. El segundo, con el incremento de los ingresos a través de la aceleración de los trámites administrativos, se permite por lo tanto que el Estado cuente con recursos para el tercer objetivo, inversión social. Y esto generaría una gran política macro: estabilidad, prosperidad, tranquilidad, gobernabilidad, que es lo que ellos intentan evitar que nosotros hagamos. Comenzamos siempre con Bolívar, en mi caso por deformación profesional. Como ustedes saben, lo que soy es historiador, politólogo. Orgulloso de tener, este año cumplo 34 años como docente de una universidad nacional autónoma. Y con Bolívar no me queda más que decir aquella frase con la que cerraba una comunicación en octubre de 1818 ante la altivez, muy parecida por cierto a la altivez de Donald Trump, con el delegado norteamericano Irving: pueblos libres vencen imperios poderosos, no se los olvide. Nosotros triunfaremos. Nos veremos en otro espacio donde seguiremos analizando y comprendiendo esta compleja realidad que sin embargo tenemos el privilegio de vivir. Esto es Así lo vemos por AN Televisión.